Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez. Hoy nuestra última sesión de 2025 con una invitada de la casa. Beatriz Elena Álvarez, presentadora por muchos años de Canal 1, acaba de lanzar un libro y vamos a conversar con ella de qué se trata esta publicación en nuestro último programa del 2025. Beatriz Elena Álvarez, bienvenidos a Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. No, aquí estoy, como tú dices, en mi casa. Es un placer enorme y un honor que me hayas invitado a contar un poco de este nuevo hijo que ya lancé en un día muy místico, 11/11, así que va para todos ustedes con mucho amor. Hablemos del título, ¿cómo lo escogió? Con permiso, me elijo, nace en un momento de dolor. Creí que había sido una ruptura de mi vida, pero creo que a partir de esa grieta entra la iluminación que yo le digo a el mensaje directo de Dios que me decía para allá con esta relación que estaba viviendo en este momento, porque fue una separación muy cruda y muy ruda, y lo que yo escuché en ese momento es: ya no vas más allá en esa relación, por favor escribe tu vida, escribe el mensaje, escribe lo que has aprendido a elegirte desde la conciencia, desde el amor, desde la serenidad, sin juicio, sin venganza. Y yo dije, vale, me rindo a ese propósito que tengo como comunicadora, periodista y como figura pública, así que voy a mandar ese mensaje, develo mi historia, desnudo mi vida, solo como excusa para tener ese mensaje principal de amor propio y de conciencia. Una cosa es presentar programas de televisión, eventos, hacer programas de radio, y otra cosa diferente es escribir un libro. Iniciemos con la parte donde la hoja está totalmente en blanco y está como la idea. ¿Cómo fue lograr desde ahí hasta que terminó escrito? Pues yo creo que la escritura ha sido el principal medio de comunicación mío desde niña. Yo siempre, antes de jugar con muñecas, nunca tuve Barbies. Mi único método de poderme expresar, que alguien me entendiera, era el papel. Yo escribía muchos cuadernos de pensamientos, de historias mías, de poemas. Lastimosamente no lo tengo, pero la vida me fue llevando a través de la televisión y el periodismo de entrenarme, no sé, para poder hablar y comunicarme efectivamente. Así que pues la hoja y el papel ya eran comunes y confiables para mí. Así que en ese momento, cuando salió ese mantra de con permiso me elijo, yo lo único que hice fue viajar en el tiempo, devolverme a mi infancia, pasar por las relaciones de cuando fui mamá, de cuando empecé a trabajar, a tener tantas responsabilidades desde la adolescencia, a mis 17 años, de cómo me vine para Bogotá a abrirme camino, de cómo me elegí de los canales privados e hice una vida y un camino profesional independiente con mi propio apellido, con mis propios valores, de cómo también salí de relaciones bastante difíciles, 2 de ellas con personas narcisistas. Relato ahí una vivencia muy personal para que sobre todo las mujeres se espejen ahí y se puedan elegir desde la conciencia. Así que lo que yo hice fue un flashback y empecé a narrar de forma muy poética y muy mágica, como he visto yo mi vida, como si fuera una película, y empecé a hacer como la biografía de una Beatriz que no me apersoné, sino que la vi como observadora y como testigo. Entonces fue muy fácil para mí recordar muchos instantes y poderla ir narrando de forma hilada tras una esencia que para mí es absolutamente trascendental, y es la espiritualidad, de cómo yo entendí cómo regresar a casa a través de ese camino de la autoobservación, del autoconocimiento y del despertar de conciencia. Infancia y adolescencia en Manizales. Vamos allá primero, antes de llegar a Bogotá. ¿Cómo fue eso y qué es lo importante en la historia de su primera infancia y su adolescencia antes de ser periodista? Sí, claro, lo más importante era que era una niña súper introvertida. Yo siempre sabía que tenía una diferencia muy grande con mi entorno, con mis padres, con mi hermana, con los amigos de esa época, porque yo era demasiado solitaria y no entendía mucho lo que estaba pasando a mi alrededor. Así que, como te decía, la única forma de comunicarme era con mi cuaderno, tratando de escribir, de preguntarme qué era la vida, quién era Dios,
Me hacía preguntas muy trascendentales para la época, pero nadie me sabía contestar. Así que desde ahí empezó como una exploración, pero yo lo que no tenía en mi mente era el salto cuántico que a mis 16 años me representaría el ingreso a un reinado popular de Manizales en el que solo me dijeron que tenía que participar en contra de mi voluntad porque era una niña muy introvertida y solitaria. Eso fue por hacerle un favor a una vecina de mi madre y yo por hacerle el favor participé en el reinado, pero resulté ganando como reina popular. Luego eso me saltó como anfitriona del reinado internacional del café, dándome mucha exposición, mucha visibilidad y pues ahí ya cambió mi mundo, ya no era una niña, ya era una figura pública en mi ciudad. Y a partir de ahí, pues se me presentaron muchas oportunidades, entre ellas hacer un casting para Telecafé, que nacía el canal regional del Eje Cafetero en ese momento, y también quedé sin tener ningún conocimiento previo. Yo no sabía y no tenía ni idea de cámaras ni de presentar, es más, le tenía bastante miedo, pero bueno, Dios me fue empujando como poco a poco a darme cuenta de que ese era mi mundo y que ese era mi propósito en esta vida sin quererlo. Entonces, digamos que ese fue un salto realmente muy drástico para mí, porque ese mismo día, cuando ya estaba en la universidad estudiando Mercadeo Nacional e Internacional, estaba presentando noticias internacionales en Telecafé. Justo llega la noticia de mi embarazo a los 17 años. Todo eso al tiempo. Para una niña adolescente, pues me parece que son demasiadas responsabilidades y muchas noticias al tiempo. Pero yo creo que eso fue lo que me forjó como una mujer valiente, con mucha fuerza, con mucha energía masculina, porque pues no pude tener como el respaldo del papá de mi hijo, pero sí el respaldo de mis padres, que me ayudaron bastante en esa época para terminar mi carrera, porque ingresé a Comunicación Social y Periodismo, seguí trabajando en Telecafé y parí a un hijo hermoso que obviamente fue una decisión difícil para mí, pero creo que es la mejor decisión de mi vida. Beatriz, ¿qué le dice a las niñas que hoy tienen 17 y están en un mundo donde se legalizó el aborto, hay otra mentalidad y muchas de ellas, creería yo, que en una situación como la suya deciden por escoger el aborto? Sí, claro. ¿Qué mensaje le puede dar a esa gente que hoy cree que el aborto es una solución en la adolescencia? Siento que, por supuesto, existe la libertad de pensamiento, de creencia, y cada uno pues decide y elige lo que más sea coherente con su corazón. Yo soy pro vida, yo te digo que siempre he defendido el derecho a vivir y cuando hay ya alguien dentro del cuerpo de una mujer, ya tiene derecho a seguir pese a las condiciones en las que se haya procreado. Me parece que hay otras alternativas, está la adopción de tantas personas que no han podido tener un hijo. Yo creo que se le puede dar también esa oportunidad, pero no un asesinato, porque para mí es eso. Las mujeres están divididas. Hoy hay un feminismo de redes sociales de pronto extremo, pero yo siento que es una minoría y hay una cantidad de mujeres que no están de acuerdo con eso, pero no activan, digamos, sus mensajes en redes, no les interesa entrar en esa pelea digital. ¿Cómo observa usted ese fenómeno? Porque hace muchas décadas las mujeres se unieron para obtener luchas que las beneficiaran a todas, como el derecho al voto, el trabajo, etc. Pero hoy siento que algunos temas las dividen. ¿Qué observa de esos fenómenos de distintas formas de feminismo? Yo he trabajado desde hace casi 10 años en torno al empoderamiento femenino, porque ha sido mi trabajo también como coach empírica desde niña. Siento que he ido adelante, he sido líder, he sido rebelde, no me ha dado miedo hablar de muchas cosas, ahora mucho menos a mis 48 años, después de tanto vivido. Pues yo no pregunté la edad. Me da, no. Sí. No tengo ningún reparo, me siento muy orgullosa de mis 48 años muy bien vividos y bastante vividos, ¿no? Porque estoy como revolucionada desde los 17, pero aunque he defendido mucho el tema de la mujer, de los derechos, de todas las oportunidades que creo que se nos habían negado antes en la historia, hoy día me paro en un punto neutro para decir que el feminismo no me representa en todas estas cuestiones de odiar, de rivalizar con el hombre.
de casi que apagar también su rol dentro de la sociedad, porque no es el camino. Yo soy, así como soy pro vida, soy pro amor, soy pro respeto, soy pro justicia frente a esa igualdad de derechos. Entiendo que biológicamente somos diferentes y que también podemos elegir el rol que queremos ejercer en esta sociedad o dentro de los vínculos de relaciones o de pareja, pero creo que algunos les dicen feminazis, y creo que por ahí es la cosa. No podemos ser tan violentas también y tan agresivas en nuestro discurso y en nuestra forma de defendernos a nosotras mismas, porque estaríamos haciendo lo mismo pero al revés. Creo que ahí no hay cambio y transformación. Yo siento que uno es líder, uno se siente pleno, uno se siente alegre, es capaz de ejercer roles y posiciones de autoridad y de liderazgo, pero sin necesidad de opacar a nadie y menos a los hombres. Entonces no estoy de acuerdo con esa forma o esa ideología que está planteada desde un universo que nos quiere separar. La hemos visto en televisión en varios proyectos, noticieros, informativos, magazines, bueno, una cantidad de cosas. Y le voy a preguntar por algunas de ellas que me llamaron la atención. Aquí en Canal 1 hubo un espacio que usted hizo con Alejandra Ortiz. Hoy presenta noticias a nivel internacional, en Estados Unidos, una gran presentadora. Y lo que uno veía en el programa, Beatriz, es que ustedes, más que un programa, un magazine, era una cosa como de diversión, era entretenimiento, era pasarla rico con los televidentes y los invitados. ¿Qué le quedó de esa experiencia con Alejandra? ¡Ay, hermoso! La revista CMI para mí es uno de los espacios más lindos que he tenido la oportunidad de presentarme. Aprendí demasiado de todas las entrevistas que hice. De hecho, me formé como coach profesional porque entrevisté a muchos profesionales en esa área del desarrollo personal e interior, que en esa época era incipiente en Colombia. Todavía no se nombraba el tema del coaching, de la programación neurolingüística, de las certificaciones de yoga y de todas estas personas que se dedican profesionalmente a esa línea. Así que a través de ese programa, pues yo experimenté, obviamente, digamos que esa sensación de querer también tener una línea diferente a la periodística. Con Alejandra Ortiz, pues fue precioso, una niña muy talentosa, apenas estaba como despegando en la televisión y ya le veíamos todo el talento que hoy, pues hay evidencia a través de que nos está representando como colombiana en un gran noticiero internacional. Y yo creo que esos espacios quedaron faltando en la televisión colombiana después de que ya se cambió todo el formato y toda la programación en Canal 1. Yo creo que la gente todavía recuerda y pide muchísimo la revista CMI porque era un espacio de entretenimiento, de aprendizaje, demasiado propositivo, con mucha energía positiva, que yo creo que es lo que tanto también necesitamos, y sobre todo pues en el espacio de la televisión. De las noticias, bueno, muchas son por agencia, muchas son secciones, como usted decía, nacionales o internacionales, pero me imagino que hay alguna etapa de su vida especial que quiere recordar y que seguramente está plasmada en el libro. ¿Algún informativo que le haya marcado? Pues cada programa y cada espacio que yo tuve la oportunidad de presentar, pero es que además han sido 30 años, 3 décadas en las que he pasado yo creo que todos los formatos. He presentado hasta programas concurso para estudiantes, magazines, noticieros, programas institucionales, de ministerios, bueno, es decir, he presentado como de todo, pero mira que yo en el formato en el que más me siento identificada y puedo como rescatar todo lo que tiene que ver con Beatriz Elena Álvarez desde la parte humana y profesional es en las entrevistas. Hablemos con Peláez. Momento de la primera pausa, Beatriz Elena, ya regresamos con el resto de la nota aquí en la señal del Canal 1 en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez.
Y continuamos explorando los detalles de la publicación de Beatriz Elena Álvarez aquí en Hablemos con Peláez. También digamos que es una parte muy de mi perfil profesional, es un poco la seriedad, un poco darle la ceremonia al tema institucional de los ministerios, de todas estas entidades públicas o del Estado. Entonces, pues también me ha generado pues una gran carrera y una trayectoria a lo largo de todos estos años y lo he disfrutado mucho. Obviamente es un perfil diferente, es un poco más estricto, más ceremonial, más serio, pero igual también creo que ya lo voy a ir dejando porque creo que también hay nuevas generaciones que requieren ese espacio para que puedan también tener una experiencia muy bonita que para mí pues ha significado demasiado dentro de mi carrera. Bueno, voy a pasar algunas preguntas ya como muy puntuales porque observando su carrera y sus publicaciones en redes sociales, uno percibe que, por ejemplo, empecemos por el vestuario. Beatriz es una mujer de colores fuertes, de colores, digamos, que llaman la atención, como hoy, digamos, está negro, pero también podría estar amarillo, rojo. Le gusta como esa tonalidad. Me imagino que eso tiene una idea, una intención, o cuál es la lógica de Beatriz a la hora de conformar diferentes tipos de vestuario para sus actividades empresariales. Pues tiene que ver mucho también con el escenario en el que esté presentando, porque uno, digamos que ahí se va adecuando cada escenario y cada momento tiene su estilo. Yo soy una mujer muy clásica, la verdad es que no me gusta llamar mucho la atención ni con accesorios, ni con colores. Casi siempre uso el negro, que es el color que más me identifica por su sobriedad, su seriedad, tal vez también como de una forma muy introvertida, que en realidad es mi personalidad. Yo no soy extrovertida, sino que la gente obviamente pues me confunde porque es mi trabajo. He aprendido y me he entrenado para hablar en público, eso es diferente, pero en mi parte muy personal sí soy todavía muy introvertida, entonces creo que el negro me caracteriza mucho, sino que a lo largo de mi carrera pues obviamente he aprendido a vestirme, tengo gente que me asesora y son los únicos momentos en los que digamos que puedo jugar a actuar diferente con pues vestidos que no usaría en mi vida pues normal, pero yo creo que las presentadoras aprendemos a ser camaleónicas y un poco también pues adaptarnos a las condiciones del medio. Sobre todo si hay un evento empresarial o corporativo, como usted dice, que no es una ciudad como Bogotá o Manizales, sino es en tierra caliente. Ajá. Ahí cambia todo, ¿cierto? Cambia por completo. Y lo mismo digo, uno sí tiene que tener mucha perspicacia y mucha coherencia a la hora de vestirse y de llevar una imagen personal como, digamos que representante de una institución, de una marca, de una empresa, porque visiblemente pues es uno como presentador el que está poniendo la cara en el escenario. Entonces sí hay que tener como un conocimiento específico frente al clima, frente al escenario, las personas que van, el motivo. Entonces eso nos va ya dando una etiqueta diferente. No es lo mismo Bogotá, que es una ciudad clásica, seria, fría, a presentar un evento en Barranquilla. Los colores cambian, la tonalidad, pero de algún modo siempre guarda uno como ese estilo señorial, muy, muy serio, nada de mostrar, nada de exhibir, por lo menos no ha sido mi estilo ese. Beatriz, hablemos de un tema también importante a lo largo de su carrera y es, entiende uno que usted se autopercibe como tímida e introvertida, pero ¿qué hace cuando la gente la para en la calle? Porque la gente le pide fotos y autógrafos y la saludan. O sea, la gente en la calle, por verlo uno en televisión, cree que hay una amistad. ¿Cómo hace entonces para lidiar con esa parte? No, yo lo hago perfecto. Es más, me encanta. Yo soy muy solidaria con las personas que me piden ayuda, que quieren de algún modo acercarse o que por verlo a uno en televisión lo creen inalcanzable. Y yo básicamente siempre les digo, no, yo nunca olvido mis raíces, sé de dónde vengo de una familia de clase media de Manizales. Yo empecé desde abajo, yo no soy nadie como para venir hoy día con ínfulas por una carrera en televisión. No, soy muy cercana a la gente, soy muy humana y siento que eso es parte que llevo conmigo hasta que termine mis días en este mundo.
Tal vez lo que me cuesta es entablar vínculos muy cercanos. Tengo como algunas barreras que son de aquí para allá sociales, que son muy amigables, muy empáticas con todo el mundo, una simpatía muy natural, es muy genuina, pero ya para vincularme y conectar con las personas es lo que me cuesta, porque en realidad tengo muy pocas personas que realmente me conocen en esa parte íntima. Entonces sí salvaguardo mucho pues mi corazón, mis sentimientos, mis experiencias, aunque pues ahorita ya lo develé totalmente en un libro, pero durante mi vida sí he sido un poco hermética. Otra pausa, Beatriz Elena, ya regresamos con el resto de la nota aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y la parte final de la nota con Beatriz Elena Álvarez hoy aquí en Hablemos con Peláez para hablar de su publicación. Develo mi vida, es para a partir de ahora decir, este es mi pasado y no tengo ningún prejuicio con él y lo voy a liberar porque es necesario que muchas personas se espejen ahí para que no les dé pena ni vergüenza nada de lo que han vivido y no los vean como errores. Entonces yo empiezo desde mi infancia, de cómo salí del molde de mis padres, siendo muy amorosos, pero pues ellos querían encasillar a los hijos un poco desde el control. Yo fui una rebelde desde pequeña. Luego también el salto profesional, de cómo pude también un poco salirme de ese esquema, sí, de manipulación, y yo creo que un poco de explotación a veces cuando uno siente que no está teniendo vida por el trabajo. Yo también me elegí ahí para elegir un camino independiente y sobre todo las relaciones de pareja, también siento que ahí nos vamos, o se van a espejar mucho mujeres y hombres para saber en qué momento uno tiene que decir basta en una relación, aunque uno quisiera que fuera para toda la vida, o eso nos lo han enseñado a través de la religión o de las películas de Disney. Siento que hay momentos en los que uno no puede sostener la manipulación emocional ni la violencia de ningún tipo, y sobre todo también hacerles entender a las mujeres de qué se trata el autoabandono, que eso es una violencia silenciosa que ejercemos nosotras mismas y tenemos que hacernos responsables de las decisiones, porque no solo es victimizarse y no solo es señalar y juzgar a la pareja o a quien sea. Nosotras tenemos el poder de decir basta, hasta aquí, elijo otra cosa, y responsabilizarnos del camino que haya en adelante. También está un capítulo muy importante en mi rol de mamá con mi hijo, que ha sido una de las experiencias más difíciles. El futbolista. Quiso ser futbolista, lastimosamente tuvo una fractura del ligamento cruzado mientras pretendía un cupo en Chile en uno de los equipos profesionales de allí, y ahí se le fracturó su vida, y a través de esa fractura existencial pues entró durante algunos años en el tema de las drogas y en un universo también de depresión y de soledad. ¿Y usted no estaba ahí? No, a la distancia, tuve que vivirlo a la distancia y eso fue demasiado duro, pero mira que ahí cuento también cómo uno como mamá tiene que elegirse al fortalecerse y al dejar que ellos como hijos también tengan su propio camino, sus caídas, se puedan levantar también solos, pero tenemos que estar nosotros preparados para cuando ellos regresen, nosotros ser ese sustento. No podemos irnos con ellos al fango, porque ahí no estamos entendiendo la lección de que cada uno tiene sus propios desafíos y sus propios retos, entonces no podemos cargarlos nosotros por ellos. Y yo entendí eso con mi hijo y efectivamente fue así. Cuando decidió regresar, yo estuve ahí para apoyarlo, y hoy día, a través de todo una autoobservación y también acompañamiento psicológico y psiquiátrico de su sistema neuronal, de su forma de pensar diferente, pudimos determinar un diagnóstico que para él fue bastante liberador, y fue el TDAH.
Eso hasta ahora se está hablando, hasta ahora se está conociendo, pero muchos niños tuvieron eso y fueron etiquetados, fueron juzgados de vagos, de que no eran capaces, de que eran rebeldes, de que no podían ser exitosos en la vida, y mentiras que era un sistema de pensamiento diferente al neurotípico. Era solo escudriñar un poco más en las formas que tiene de ver el mundo para poder incluirlo en esta diversidad. Y yo lo hice con mi hijo. Hoy día para ambos es una liberación compasiva, amorosa, y poder defender también esos capítulos de su vida en los que no nos da pena para nada, porque de humanos es caer, pero también de humanos es levantarse y aprender de esos errores, no, de esos momentos difíciles y de esos retos que ya vienen planteados por un maestro superior. Entonces ahí también hablo de eso. Beatriz, nos hemos encontrado en 1000 sitios, eventos, medios, reuniones, etcétera, y yo siempre la veo sonriente, siempre está con esa sonrisa que tiene en este momento. No me la imagino brava, no me la imagino en una pelea, en una discusión, porque su cara ya, yo por lo menos la tengo posicionada como que siempre está muerta de la risa, pero me imagino que hay momentos de discusión, especialmente en los temas de parejas y temas duros. ¿Cómo es Beatriz Elena cuando está en el modo, digamos, no tan chévere? Sabes que muy pocas veces he estado en esas instancias como de quedarme sufriendo o de rabia o de una ira que me supera. No, tienes toda la razón. Siempre tengo una sonrisa, por muy difíciles que me han tocado. Estas experiencias que ahí en el libro se van a dar cuenta que no me ha tocado nada fácil. Siento que he encontrado la esencia de nuestro espíritu en esta encarnación, y es la alegría sin objeto. Yo me rindo ante todas las situaciones, sean buenas, sean no tan buenas, sean alegres o sean complicadas, y eso me permite tener a Dios siempre en mi corazón para decir gracias. Y frente a eso solo hago una reverencia para aceptarlas, para trascenderlas y para poder inspirar con eso que yo ya llevo aprendido. Pero sí, claro, he tenido muchas situaciones difíciles, sobre todo en pareja, sobre todo con esta persona, una persona que me mostró una cara, luego se quitó la máscara y era una pesadilla literal que viví durante algunos años. Logró sacar, digo yo, lo peor de mí, vi mi sombra literalmente, y no fue nada chévere. Sé que puedo ser bastante furiosa, también salirme de mis cabales, también me puedo desbordar, pero elijo no llegar nuevamente a esas instancias. A través de él pude integrar esa sombra, como dice Carl Jung, que la sombra que no se identifica pues quedará siendo siempre el otro el que la tenga, no uno. Y mentiras, todo está aquí adentro, solamente que alguien la detona, uno se espeja a través del otro y eso sale, pero es responsabilidad de uno revisar hasta dónde algo te está quitando la paz y alguien está sacando lo peor de ti porque te tocó los botones que todavía no has trascendido y no has observado. Entonces yo miré, sobre todo en esa relación de pareja, en ese matrimonio, mi sombra que sí me hizo decir, uy, Beatricita, eres tan linda, pero de malas pulgas no te la deseo a nadie. No se la deseo a nadie, de verdad. Por último, hay muchas mujeres que hoy la están viendo que están en una situación similar, en un noviazgo, en un matrimonio del cual les cuesta trabajo salir o no quieren salir y quisieran mejorar su situación, pero el hombre de pronto no ayuda mucho. Un mensaje para ellas. En ese tipo de relaciones donde vemos que estamos sufriendo, que estamos desvalorizadas, que hay algún tipo de manipulación emocional, que hay un tipo de agresión física, yo creo que el poder está en nosotras. Tenemos que parar a tiempo antes de que esas relaciones se lleven a términos muchas veces fatales. Estamos hablando de feminicidios, estamos hablando de violencia intrafamiliar. Nosotras también estamos en la ecuación y siento que es momento de tomar ese verdadero poder para poner límites y encontrar desde nuestra sabiduría la forma de autoprotegernos, de salvaguardar nuestra integridad y nuestro bienestar. Así que las relaciones desafortunadamente no son para siempre y no podemos estar todavía arraigados a esas creencias que nos atan y nos esclavizan en relaciones abusivas. Beatriz Elena, gracias por atendernos nuevamente. Siempre usted ha sido allegada a nuestra casa, a Canal 1, y por eso estamos muy felices de que haya logrado esta publicación y estaremos pendientes en el año 2026
de nuevos temas, nuevos proyectos de Beatriz Elena Álvarez. La nota completa la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega el momento de Juliana Duque y sus historias solidarias. Y en esta ocasión hicimos un recorrido importante empresarial por el departamento de La Guajira, pero Juliana nos va a contar los detalles de esta crónica, Historias Solidarias. Hablemos con Peláez. Hola, bienvenidos a este espacio de noticias positivas. Y hoy, nuestro último programa del 2025, le traemos una iniciativa lindísima para que usted se inspire. Hablemos con Peláez. En temas de responsabilidad social, el año 2025 nos llevó hasta La Guajira. Canal 1 fue uno de los medios invitados a presenciar una obra que venía cocinándose hace más de 2 años por diferentes compañías privadas que se unieron con el gobierno nacional. El proyecto lo llamaron Misión La Guajira. Fue liderado inicialmente por Promigas, Grupo Aval, Claro y varios medios de comunicación. Tía lleva trabajando más de 1 año con Misión La Guajira en un propósito y un reto común, y es lograr que las 80 comunidades en las que está trabajando Misión La Guajira logre que esas artesanas de esas comunidades cuya vocación es el tejido, son las artesanías, logren venderlas no en un rebusque, sino de verdad en un tema de economía de mercado que les permita recibir ingresos dignos para ellas, sus familias y sus comunidades. Gracias a Dios primeramente y a todo el grupo de Misión Guajira por habernos colaborado con todos los trabajos que hemos hecho. Hablemos con Peláez. Gracias porque con proyectos como estos inspiramos el mundo. Feliz 2026. Gracias por acompañarnos. Hablemos con Peláez. Gracias, Juliana. El próximo año seguiremos con Juliana Duque y sus historias solidarias y vamos rápidamente con una cápsula empresarial aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Nuevamente 2025 cierra con una fallida negociación por el aumento del salario mínimo. La mesa de concertación se rompió y el gobierno debe expedir entonces el aumento por decreto, lo cual no es conveniente, así como lo advierten gremios, empresarios y los mismos trabajadores que han dicho que la negociación pudo haberse dado de otra manera. Estas son las declaraciones del presidente de FENALCO, advirtiendo el por qué el grupo de empresas que él representa no participó de la mesa de concertación en la etapa final. Hemos dado respuesta el día de hoy a la carta del ministro del Trabajo, donde le ratificamos las razones por las cuales FENALCO este año no participó de la mesa de concertación laboral. Básicamente por falta de garantías para negociar un salario real. Y esto se debió a que el gobierno, distintos funcionarios del gobierno, el presidente, el ministro del Interior y el propio ministro de Trabajo anunciaron que el incremento sería de 2 dígitos, inclusive con cifra exacta. Eso no es serio y por eso le ratificamos nuestra decisión. Por otro lado, también le recordamos que es un derecho constitucional de los gremios participar en la mesa de concertación y que la Constitución también garantiza la autonomía gremial, razón por la cual estamos en todo el derecho de asistir o de no asistir. Lo tercero que le recordamos en la carta al señor ministro es que no es posible tener una economía sana con un salario mínimo cuyo incremento sea 2 o 3 veces la inflación. Esto no es serio con el país. Consideramos que esto conlleva a una mayor informalidad, a reducir las posibilidades de generar empleo formal y por supuesto tiene efectos inflacionarios. Y finalmente le recordamos que la vocería de los tenderos siempre ha estado firme en FENALCO y muchos de ellos participan
es en el único gremio donde están sentados en sus juntas directivas, tanto regionales como nacional, y han respaldado plenamente la posición de FENALCO, porque consideran que este gobierno les ha hecho más daño que beneficio. Recordemos el famoso impuesto mal llamado saludable, que subió los precios de los productos principales que venden las tiendas, y esto redujo sustancialmente sus ventas y por lo tanto su comportamiento en el sector. Hablemos con Peláez. Todas las notas las puedes ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Se reescribió el libro El Principito. Su autor original, el francés Antoine de Saint-Exupéry, pero un colombiano hizo una adaptación importante que se volvió después una obra de teatro. Veamos la nota con el nuevo autor del Principito. Hablemos con Peláez. El regreso del Principito es un libro que nace de una duda que rondaba mi mente desde la primera vez que leí El Principito, y es qué habrá ocurrido con aquel pequeño niño de cabellos dorados que visitó nuestro planeta a mediados del siglo pasado. Si ustedes leen El Principito con detenimiento, se darán cuenta de que al final de ese libro no queda claro lo que ocurrió con el protagonista. Y por eso me puse en la tarea de escribir la continuación, que es El regreso del Principito. Solo que si ustedes echan números, ese niño de mediados del siglo pasado hoy sería un anciano, que es el protagonista de este libro. Para escribirlo entrevisté a más de 100 ancianos sabios de distintos países del mundo, extraje de esas entrevistas hasta la última gota de sabiduría que solo se adquiere a través de los años, y esa sabiduría impregna las historias que cuenta este viejo protagonista del regreso del Principito. Así que si ustedes quieren empezar a volver a ver el mundo a través de los ojos del corazón, los invito a que lean y que regalen mucho esta Navidad El regreso del Principito. Hablemos con Peláez. Y para el cierre hemos dejado la noticia política más importante de las últimas semanas, la elección del presidente de Chile, el señor Kast, que ya tiene repercusiones con la diplomacia colombiana. Veamos la nota. Esto fue lo que pasó en la elección de los chilenos hace algunos días. Hablemos con Peláez. El cambio que va a liderar nuestro país, el presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast. José Antonio Kast ganó la segunda vuelta presidencial de Chile el pasado 14 de diciembre con un contundente 58% de los votos válidos frente a 41% de su opositora Janet Jara. El escrutinio final, con más del 99% de las mesas contabilizadas, le certificó la victoria a Kast, que obtuvo más de 7 millones de votos, convirtiéndose en el presidente más votado de la historia de Chile, impulsado por el voto obligatorio, que registró una participación récord de más de 12 millones de sufragios. Jara reaccionó rápidamente a la derrota, felicitó a Kast y llamó a respetar la institucionalidad y avances sociales. Kast celebró un mandato claro por un cambio hacia la derecha, inédito en 35 años, y asumirá el cargo el próximo 11 de marzo de 2026. Kast triunfó en todas las regiones, aunque Jara ganó en algunas comunas. Y ahí decir que para mí es un honor, una tremenda responsabilidad, el mandato
amplio que hemos recibido hoy día. Y digo hemos, porque este no es un mandato solo para mí, es un mandato para todos nosotros. Y a Dios le pido humildemente sabiduría, templanza, fortaleza, para estar siempre a la altura de este desafío. El presidente actual, Boric, recibió al ganador Kast en su despacho. La primera visita oficial de Kast, su homólogo de Argentina, Javier Milei. Felicitaciones. ¡Qué triunfazo! ¡Felicitaciones! No tengo duda, fue glorioso. Felicitaciones. No, por favor. Felicitaciones. Te felicito por la defensa férrea de ese caballero. Es infranqueable. Infranqueable. Mira, es capaz literalmente de faenarse a alguien con eso por sí. Es impresionante. La verdad, felicitaciones. Fue una alegría muy grande. Pablo, mucho gusto. Lo he visto. Felicitaciones. Si hay una buena noticia, es que la libertad avanza en toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad, carajo! Todos tienen clara conciencia. Y ya hay reacciones sobre el tema de Venezuela y Colombia. Kast se refirió a Nicolás Maduro. Por lo tanto, cualquier gestión que se haga para que el señor Maduro deje un cargo que está ocupando ilegítimamente hoy día, porque digamos también que se sometió el país a una elección democrática, libre, no sé si tan informada como debería ser, y él la perdió. Y la mejor manera de demostrar que no la hubiese perdido es haber mostrado las actas. Y claramente, todos los ciudadanos votaron en contra de él. Hubo una elección democrática y alguien se la robó. Y ese es el señor Maduro. Él no tiene la legitimidad democrática para ejercer de pseudo presidente de esa nación. Por lo tanto, esto requiere un acuerdo internacional, que es evidente. Se robaron una elección. El ministro de Interior, Álvaro Elizalde, se pronunció con respecto a las declaraciones del presidente Petro de Colombia. Por respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Y tenemos, yo diría, un patrimonio, un acervo colectivo que entre todos tenemos que preservar. Finalmente, la democracia se construye entre todas y todos. Cualquiera haya sido elegido presidente de la República, desde que recuperamos la democracia en el año 90, la tradición indica que se felicita al ganador, quien compite en la segunda vuelta. Hemos tenido segunda vuelta desde el año 99 en adelante. El derrotado felicita al ganador y el traspaso de mando se realiza con el mayor nivel de exigencia, entendiendo que finalmente todos nos debemos a un compromiso con Chile, independientemente de nuestras visiones ideológicas, las visiones programáticas y las propuestas que se hayan planteado en el marco de las campañas. Así que en ese sentido tenemos que siempre preservar nuestra democracia, cuidarla entre todas y todos. Y el llamado que hacemos es a que se respete lo que Chile decide en el marco de las reglas democráticas. Y la Cancillería chilena envió una nota de protesta a nuestro país. Por instrucción del presidente de la República, hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país. Sus declaraciones constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna. Hablemos con Peláez. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Les habló Jorge Hernán Peláez. Un feliz año para todos los televidentes de Canal 1 y nos conectamos ya en enero, el próximo sábado,
con más historias solidarias, personajes inspiradores e historias únicas aquí en Hablemos con Peláez por la señal del Canal 1, libre como tú. Siga con la programación de nuestro canal y feliz fin de semana para todos. Hablemos con Peláez.